Nos encontramos ahora en el estudio del campo longitud de la cabecera. Vamos a señalarlo directamente con un círculo y hacer hincapié en el campo que estamos estudiando. Este campo longitud de la cabecera, como su palabra lo indica, define la longitud de toda la cabecera IP. Es decir, es el que está a cargo de indicar, de llevar la información al destino y, por decirlo de una manera sencilla, informa si la cabecera es de 20 bytes o de 60 bytes. Si la cabecera tiene 24 bytes, 28 bytes o si la cabecera tiene 50 bytes. Este campo que está aquí lleva esa información desde el origen hasta el destino. Igualmente tiene una longitud de 4 bits. Pueden ver que entre el campo versión y el campo longitud de la cabecera se encuentran los primeros 8 bits de la trama, es decir, el primer octeto de la trama. Como mencioné, el campo longitud de la cabecera o header length puede ser de 20 bytes, es decir, notificar, hey, llevo 20 bytes, o puede notificar hasta un máximo de 60 bytes de longitud. Sin embargo, podemos empezar a ver una de las principales opciones. Una de las principales opciones que se manejan en IP versión 4 hacia IP versión 6. El campo longitud de la cabecera ya no se necesita en IP versión 6. La pregunta es, ¿por qué no necesitamos el campo IP, el campo longitud de cabecera en IP versión 6? Es sencillo. El campo longitud de la cabecera fue diseñado para indicar, únicamente para indicar cuál era la longitud, porque había un sentido variable. La cabecera puede tener 20 bytes o 60 bytes. Como en IP versión 6 tenemos 40 bytes fijos, ¿ok? Tenemos 40 bytes fijos, es una forma muy sencilla de deducir por qué necesito informar que llevo una cabecera de 40 bytes cuando no hay un incremento en la cabecera. De aquí podemos ver que ya el campo IP versión 4, la cabecera IP versión 6 difiere de la cabecera IP versión 4 inicialmente porque ya se empiezan a quitar paquetes que simple y llanamente no tienen razón de ser. Son campos, no paquetes, campos que no tienen razón de ser en IP versión 6 y que a su vez generan una carga de trabajo adicional a los routers porque tienen que procesar esa información. Pasemos ahora a el estudio del campo Different Services Field. El campo diffserv, también conocido como campo diffserv, y vamos a señalarlo aquí, diffserv, es un campo que está definido en la RFC 2474. El campo diffserv era conocido como, vamos a decir inicialmente que es un campo que tiene 8 bits. En realidad, el diffserv no es de 8 bits. Diffserv es de 6 bits y 2 bits se guardan para algo que se llama Explicit Congestion Notification. Explicit Congestion Notification. Y aunque esto es tema ya orientado de calidad de servicio, que para eso se creó ese campo, podemos ver muy directamente que el concepto de Explicit Congestion Notification son dos bits que se reservan para que los equipos puedan indicar si tienen congestión y tomen medidas en relación al envío de tráfico. Sin embargo, el campo diffserv es posible que ustedes lo lean o lo investiguen en la internet o en cualquier otro documento. Van a ver que el campo diffserv no existía en el concepto del RFC 791. ¿Por qué? Porque este campo como tal se llamaba Precedence y Type of Services. Vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a escribirlo en verde, ¿verdad? Aquí lo que teníamos era el campo Precedence y seguidamente tenemos otro campo llamado Type of Services.
La idea de este campo sigue siendo la misma, es guardar un sentido de prioridad a todos aquellos paquetes que debían tener un trato predilecto dentro de la red e igualmente darle un sentido de urgencia a ese tipo de paquetes. Debido al advenimiento de IP versión 6, recientemente, en el año 1998, se definió el RFC 2474 para que este mismo campo fuese utilizado de forma igual tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Como podemos ver, entonces ya tenemos dos mecanismos, el campo versión y el campo diffserv, que han sido resguardados para garantizar la coexistencia de ambos protocolos dentro del mismo concepto y el mismo espacio de la cabecera IP. Seguimos. Bueno, algo muy importante, el campo diffservices tomó entonces los valores de precedence o el concepto de precedence y type of services dejaron de llamarse así para llamarse de forma unificada diffserv field. Hay dos tipos de notificación de calidad de servicio. Tenemos el diffserv y el integrated services. Sin embargo, estamos fuera del alcance de lo que significa calidad de servicio, pues estamos haciendo un estudio de la cabecera IP versión 4. Nuestra intención es poder explicar en detalle, pero a un nivel no tan técnico en lo que a calidad de servicio se refiere, pero sí muy explicativo para que se pueda tener la noción de por qué una trama IP versión 6. Diffserv, el campo diffserv, da soporte a calidad de servicio tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Como mencionamos aquí, es el sucesor de los campos precedence y type of services. Pasemos ahora al estudio del campo packet length o longitud del datagrama. Vamos a describir primero sus características, ¿verdad? Para luego pasar a hacer una pequeña explicación. El campo packet length define la longitud de todo el datagrama IP, incluyendo la cabecera. ¿Qué debemos entender nosotros como un datagrama IP? Un datagrama IP es un paquete de datos, vamos a escribirlo, vamos a dibujarlo mejor aquí abajo. Vamos a decir que un datagrama IP es un paquete que está conformado por dos grandes bloques de información. El primero de ellos es la cabecera IP. Y el segundo es la data como tal, los datos. También conocido como el payload, la carga útil. Esto que vemos aquí es un datagrama. Un datagrama es la suma de la cabecera IP más los datos que lleva este paquete, por decirlo, los datos útiles que van a ser transportados por IP. Cuando decimos que estamos hablando de la cabecera o de la longitud del datagrama, estamos hablando de la longitud completa de la cabecera y de la data. Es exactamente lo que estamos informando aquí. El packet length incluye la longitud del datagrama y como tal de la carga útil, que incluye la cabecera, teniendo igualmente reconociendo que la cabecera puede tener 20 o 60 bytes. Es un campo que tiene 16 bits y puede tener valores desde 0 hasta 65.535. Una de las grandes características que igualmente vemos en IP versión 6 es que el campo packet length es modificado en IP versión 6 y se llamará ahora payload length. Algo muy importante que sucede en IP versión 4 con respecto a IP versión 6 es que
Cuando un router, por ejemplo, va a tomar información de la longitud del datagrama, es decir, el tamaño del datagrama, vamos a llamarlo de esta forma, el MTU, que es realmente lo que se define en este campo, el MTU, el Maximum Transmission Unit. Cuando pasa por un router IP versión 4, un router que sea IP versión 4, este router va a restar, tiene un trabajo que hacer, él va a restar el tamaño de la cabecera IP y lo que reste, lo que quede, va a ser la carga útil, es decir, el valor de carga útil. Este es un trabajo que tienen que hacer todos los routers IP versión 4. En IP versión 6 esto desaparece. ¿Por qué? Porque como IP versión 6 tiene una trama fija de 40 bytes y toda la información de protocolo se anexan como extensiones, las extensiones se incluyen dentro de la carga de información, es decir, dentro del payload. Por lo tanto, cuando se calcula el payload de un datagrama IP, los routers no tienen que hacer ninguna resta de la cabecera porque esta información está incluida dentro del paquete. Es decir, en IP versión 6 se le quita también una funcionalidad a los routers para hacerlos más robustos y optimizar más el tráfico del Internet, porque ya el router no tiene que restar el tamaño de la trama o de la cabecera IP. Pasemos ahora a hablar de identificación. Estos tres campos, no solamente el campo de identificación, el campo de identificación, el campo flag y el campo fragment offset existen única y exclusivamente para dar soporte a la fragmentación de paquetes. Única y exclusivamente para dar soporte a la fragmentación de paquetes en IP versión 4. Ahora, ¿qué podemos imaginarnos nosotros si yo les digo a ustedes que los routers en IP versión 6 no fragmentan? Quizás de una forma muy directa pudieran decir, ¿para qué utilizar estos tres campos entonces en IP versión 6? Y es exactamente lo que pasa. En IP versión 6 estos campos se eliminan, así como se está eliminando el campo header length. Como pueden ver, podemos observar, la cabecera IP versión 6 empieza a hacerse más liviana. Pasemos a hablar entonces un poco del campo identificación. El campo de identificación, como menciono, da soporte a la fragmentación. Tiene un tamaño de 16 bits. Permite reensamblar los paquetes en el destino. ¿Qué hace el campo de identificación? Le asigna un ID a los paquetes que van a ser fragmentados. Por ejemplo, si un paquete va a ser fragmentado, por ejemplo, 3 veces, se le asigna un ID a ese paquete y se le asigna, por ejemplo, 1000 bytes a cada uno, ¿verdad? Es un poco lo que vemos con el identificador de la trama, porque realmente es un solo paquete, pero que está siendo dividido. Ese es el trabajo del campo identification, del campo identificador. Entre sus características, no se necesitan más en IP versión 6, como lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque IP versión 6 no fragmenta. Seguimos entonces con el campo flag. Este campo que está aquí, el campo bandera, es bien interesante este campo. Igualmente da soporte para la fragmentación y podemos observar entonces que cuando asumimos que ya hay fragmentación, pueden existir aplicaciones que decidan no fragmentar. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a una aplicación, mira, no fragmentes, pasa la data completa? O sí, fragmenta la información, es decir, agarra un datagrama completo de 60.000 bytes, por ejemplo, y divídelo en trozos más pequeños. Para eso existe el campo flag, el campo bandera. El campo bandera consta de 3 bits y la descripción de estos bits la vemos aquí de la manera siguiente. El bit 0, ¿verdad?, que es el bit más significativo, el que está hacia la izquierda, es un bit reservado, no se utiliza, siempre se encuentra en 0. Luego tenemos el bit 1,
¿verdad? Que está al lado del bit reservado. Y este bit 1 es el que se utiliza para decirle a una aplicación fragmenta o no fragmenta. Si el bit se encuentra en 0, que es su estado normal, siempre habrá fragmentación. Ahora, si decidimos modificar el campo fragmentación y encender ese bit E y lo colocamos en 1, no permitirá la fragmentación. Una forma bien sencilla de hacer esto es, por ejemplo, utilizando el comando pin. Vamos a escribirlo aquí abajo. Nosotros pudiéramos utilizar, por ejemplo, el comando pin con sus distintas opciones que tenemos, ¿verdad? Y decimos pin, por ejemplo, vamos a colocar por 4 y le decimos, si estamos trabajando con Windows, le decimos, mira, queremos que te repita 5 veces y tomamos el bit y le decimos no fragmentes. Habilitamos el bit, por ejemplo, que es -F. De esta forma no se va a fragmentar el tamaño. Por ejemplo, si le decimos -L y le decimos, mira, manda un pin de 60.000 bytes o de 60.000 bytes. No los fragmentes. ¿Dónde se lo estamos diciendo? Se lo estamos diciendo aquí. Con este valor estoy encendiendo el bit fragmentación. De la misma manera lo pueden hacer muchas aplicaciones. Ok, luego tenemos el bit número 2, ¿verdad? Que pasaría a ser realmente el bit número 3, este bit que tenemos aquí, ya hemos estudiado los dos anteriores. Y el bit número 2 da soporte a todos esos paquetes o todos esos bloques de fragmentos que están siendo, valga la redundancia, están siendo fragmentados. ¿Qué nos indica ese bit número 2 que termina siendo el tercer bit dentro de nuestro campo bandera? Indica si existen más paquetes en camino o si es el primero o si es el último. Por ejemplo, si el bit se encuentra en 0, puede indicar que es el inicio de una fragmentación, que es el único o que es el último paquete. Sin embargo, si ese bit se enciende o se encuentra si llega al destino en un valor de 1, le está diciendo el destino, mira, espérate aquí un momento porque vienen más paquetes en camino. Esa es la razón del uso de la bandera flag. Repito, como no hay fragmentación en IP versión 6, no necesitamos el campo flag. Por lo tanto, el campo flag en la cabecera IP versión 6 desaparece. No existe, no lo tenemos. Pasemos a hablar sobre el fragment offset. El campo de desplazamiento de fragmentos. Este es un campo bien interesante porque nos introduce ya de lleno en la fragmentación. Vamos a describir cada uno de sus conceptos y hablaremos un poco sobre él. Repetimos, no da soporte, mejor dicho, el campo fragment offset da soporte a la fragmentación. Es un campo que tiene un valor de 13 bits, por lo tanto puede tener valores que van desde 0 a 8192. Vamos a colocar un color como por ejemplo el azul, 0 a 8192, si no me equivoco ese es el valor correcto del fragment del campo de desplazamiento, ¿verdad? Y el concepto es sencillo. El campo de desplazamiento de fragment offset es quien realmente lleva a cargo el concepto de fragmentación. ¿Por qué? Porque es quien va a indicar al destino los bloques de fragmentos de datagrama. Estos bloques de fragmentos se definen como grandes trozos de datagrama de un tamaño de 8 octetos, es decir, de 8 bytes. Por lo tanto, la unión o el trabajo conjunto del campo identificación que le da el número, la ID al datagrama, el campo de flag que indica si puede fragmentar, si no puede fragmentar, e igualmente si es el primer paquete o si existen más paquetes, se identifican exactamente con el campo fragment offset, porque el paquete fragment offset es quien está llevando realmente la contabilidad de los bloques de fragmentos.
Como repito, ninguno de estos paquetes se necesitan en IP versión 6 porque en IP versión 6 no hay fragmentación. El concepto de fragmentación lo que hace es generar un cuello de botella en la Internet World. Muchas veces presenta gran pérdida de paquetes. Hasta este momento podemos ver que ya en IP versión 6 nos hemos eliminado el uso de un cálculo de header length, nos hemos eliminado un campo de identificación, un campo de bandera y un campo de offset. Todos estos campos que consumen recursos en el router. Nos damos cuenta que la trama IP es una trama mucho más liviana y que presenta mejores opciones de uso. Pasemos ahora a estudiar los campos TTL, protocol, el chequeo de la cabecera, la verificación de la cabecera y finalmente los campos IP address y source IP address y destination IP address.